Vamos entonces a iniciar la sesión de esta noche. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este medio para continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra, para continuar escuchando tu mensaje. Padre, pedirte mucho puedas consolar a las familias de las personas que han fallecido debido a este virus. Padre, que puedas tú darles el consuelo que necesiten sus corazones y también que esto nos lleve a tomar cada vez con mucha más seriedad, con mucha más responsabilidad y compromiso todas las indicaciones que recibimos para poder contener esta enfermedad y de esa manera proteger especialmente a aquellas personas en mayor estado de vulnerabilidad. Padre, te pedimos también que nos des sabiduría y humildad para aprender de tu palabra y para llevarla a nuestra vida. Sabiduría también para poder entender de manera correcta tus escrituras, de la manera en que tú quieres que las podamos entender. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por cada persona que está conectada, por los que se van a conectar también, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Eh, Marlene dice, parece que el tiempo se detuvo. Sí, es cierto, ¿no? Parece que se hubieran congelado las cosas, ¿no? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro, en la carta de Romanos, en el capítulo 4, ¿no? Que es donde vamos a continuar la noche de hoy. Bueno, siempre nunca está de más recordar. Empezamos a leer la carta a los Romanos. ¿Qué tal, Sandrita? Buenas noches. Eh, Pablo en la carta a los Romanos saluda a la iglesia, una iglesia que él nunca había visitado, y de inicio presenta la idea del Evangelio como la buena noticia de Dios, el Evangelio como el poder de Dios, un poder que puede llevar a través de su mensaje a una persona de estar perdido a la salvación. Obviamente, este Evangelio se basa en la fe, es decir, la vía de acceso a esta buena noticia es la fe, es decir, la confianza en Jesús. Pablo, ¿qué tal, Huguito? Buenas noches. Pablo, para ilustrarnos o para darle mayor poder a esta buena noticia, nos presenta primero la mala noticia. Más que mala noticia, eh, ¿qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Se corta. Bueno, a ver si los que están conectados me pueden ayudar, si está llegando bien la conexión o si es mi conexión o de pronto tal vez es la de Ana María. De pronto si sales y vuelves a entrar puede ser que mejore, o cuéntenme si está llegando bien la clase, por favor, me van compartiendo ahí en los comentarios. Entonces, venía diciendo que eh, Pablo en el capítulo 4, perdón, Pablo en Romanos nos presenta, luego de mostrarnos el Evangelio, la realidad espiritual, ¿no? Tanto de judíos como de no judíos, o de religiosos y no religiosos, y presenta la realidad espiritual de los no religiosos como personas que por no haber tenido la gratitud con Dios de vida, por no haberlo honrado como a Dios, terminaron pensando puras tonterías a pesar de que se creían sabios, y Dios los abandonó y luego de eso entraron en una pendiente hacia abajo producto del pecado y por lo tanto están perdidos y alejados de Dios. Pero también Pablo luego habla acerca de los judíos o del mundo religioso que tenía, digamos, bueno, me comentan casi todos que la conexión está bien. De pronto Ana María te puede ayudar a salir y volver a entrar para que puedas tal vez no tenerlo tan entrecortado. Entonces, como decía, también el mundo religioso, Pablo nos lo describe, que por haber tomado el camino de la ley pensando que a través de eso y del cumplimiento de la ley ellos iban a poder alcanzar la salvación,
pero ese cumplimiento de la ley exigía un 100%, ¿no? Exigía la perfección y nadie la podía alcanzar. Por lo tanto, el mundo judío, el mundo religioso también estaba perdido, y en parte también porque había hecho uso de las obras o de la obediencia o del cumplimiento de la ley, pero basado en su propio esfuerzo o basado en su propia inteligencia, en su propia capacidad de cumplimiento, ¿no? Em, entonces, Pablo nos ayuda, ¿no? A ver todo eso. Y luego de eso, pues nos da esta declaración o esta conclusión de que finalmente todos están perdidos, que todos están perdidos, por lo tanto todos están lejos y por lo tanto todos necesitan o todos necesitamos, o estamos incluidos, ¿no? De Dios. Y, y luego presenta Pablo el Evangelio y dice, pero ahora sin la ley, ¿no? Dios ha mostrado cómo nos hace justos, y él dice es por medio de la fe, por medio de la fe en Jesús, y cómo Dios hizo de Jesús el instrumento del perdón y cómo ese perdón se alcanza por la fe. De tal manera que es pura bondad de Dios y además es un don gratuito, de tal manera que nadie puede gloriarse de nada. Eh, Dice que en función de eso el orgullo del hombre queda entonces eliminado, porque nadie puede, digamos, jactarse y decir, bueno, yo alcancé la salvación por mis propios medios, o soy justo por mi obediencia o por mi capacidad, ¿no? Entonces eso es lo que hemos venido viendo hasta ahora, y entonces vamos a empezar ahora sí. Romanos, ¿qué número? No, todavía no he empezado a leer nada, ahorita vamos a empezar. Entonces vamos ahora sí a Romanos, al capítulo 4, en el versículo 1. Vamos entonces todos a leer. Lamento mucho que algunos me están compartiendo de que se les ha ido o algo así, pero por lo que veo la mayoría sí está en la conexión, así que entiendo que es más de pronto las conexiones que están teniendo. De pronto esta noche por ahí que el internet no está funcionando bien. Espero que puedan mantenerse aquí juntos. Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia. Ay, perdón. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Ven, aquí Pablo, recuerden que esta carta principalmente, bueno, no principalmente, esta carta originalmente está o fue dirigida a la iglesia en Roma, ¿no? Y a los hermanos, a los discípulos de la iglesia en Roma. Y los discípulos o la iglesia en Roma estaba conformada por cristianos de trasfondo judío y por cristianos también de trasfondo no judío. Y había las principales dudas, los principales cuestionamientos venían de más los cristianos judíos y también de los, digamos, judíos en general, que no eran cristianos. Había mucho cuestionamiento respecto a el evangelio que Pablo predicaba. Y en esta carta, al inicio de la carta, Pablo empieza a responder a algunas de las posibles objeciones que daban los judíos respecto al evangelio que Pablo estaba predicando. De hecho, en el capítulo 3 ha respondido a varias de estas cuestiones, ¿no? Como que, bueno, los cuestionamientos principalmente respecto a la gracia, respecto a que el Evangelio finalmente abre las puertas a todos y que al final no había ventaja en sí ya ahora de ser judío, puesto que todos están perdidos. Entonces, habían estos cuestionamientos. Y parte digamos, del cuestionamiento, o uno de los cuestionamientos posiblemente era, o que se sacaba a relucir, era
el caso en el caso de los judíos, el tema de esta relación de los judíos y la ley, y que de hecho Dios le había dado las promesas a los judíos. Entonces Pablo, en este capítulo 4 toma, o sea, digamos, ¿qué otra figura más prominente podía tomar Pablo que aquel que era conocido como el padre de la fe? En este caso, Abraham, ¿no? O sea, Abraham era o es hasta el día de hoy conocido tanto para judíos como para cristianos como el padre de la fe. Entonces, Pablo toma como ejemplo el caso de Abraham. Y básicamente todo el capítulo 4, todo lo que vamos a leer esta noche, nos habla acerca de Abraham. Entonces empieza Pablo y dice, bueno, hablemos de Abraham. ¿Qué ganó Abraham, nuestro antepasado? Dice, en realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo por sus hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Eso nos ayuda a ver de que Abraham no fue reconocido como justo por sus hechos, por sus obras, por sus acciones. Dice más bien, la escritura dice, Abraham le creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Es decir, la fe de Abraham se manifestó cuando él le creyó a Dios. Para aquellos que de pronto no están muy familiarizados con la historia de Abraham, o sea, Abraham en el libro de Génesis aparece y Dios un día lo llama y le dice, deja la casa de tu padre, deja tu tierra y ven y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham deja todo y va con Dios. De hecho, esta parte donde dice que Abraham le creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo, lo encontramos en Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 6, ¿no? Se los voy a leer brevemente para que se puedan ubicar. Dice, voy a leer desde el 4, dice, el Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. O sea, esta parte es increíble, es la aceptación de Dios a Abraham como justo no se dio por sus hechos ni por sus obras, sino porque Abraham le creyó. Y claro, o sea, ¿cuál era el punto aquí? Que Abraham era un hombre que no tenía hijos. Él y su esposa Sara, de hecho, no podían tener hijos, no habían tenido hijos. Y Dios le hablaba, si lees los capítulos anteriores al capítulo 15 de Génesis, Dios le hablaba mucho a Abraham acerca de su descendencia, de lo numeroso de su descendencia, y Abraham tenía pensamientos respecto a lo que Dios le estaba diciendo, pero no lo decía, no lo decía, no lo decía. Hasta que llega el capítulo 15 y Dios le vuelve a decir la promesa y le dice, y le habla de sus descendientes, y Abraham no se aguanta y dice, bueno, espérame, tú me hablas y me hablas y me hablas de descendientes, pero ¿de qué estamos hablando? Yo ni siquiera tengo hijos. Es más, ni siquiera puedo tener hijos. ¿De qué descendientes estamos hablando, Dios? Y es ahí donde Dios lo lleva afuera y le dice, cuenta las estrellas del cielo si es que puedes contarlas, así será el número de tus descendientes. O sea, lo que Dios le está diciendo a Abraham era algo altamente improbable. Pero lo que dice la Biblia es que cuando Dios le dijo eso a Abraham, Abraham le creyó, le creyó. Y como le creyó, Dios tomó esa fe y por esa fe lo aceptó como justo. ¿Sí me entienden la idea? Entonces dice Pablo, ahora sí regreso a Romanos, al capítulo 4, dice entonces, Abraham fue reconocido como justo no por algo que él hizo, no por sus obras, no por sus acciones, no por sus hechos en el sentido de que él no se ganó nada. De hecho, cuando esto pasó no había ley. Dice, fue reconocido porque le creyó a Dios.
Entonces, dice Pablo, si uno trabaja y se le paga, el pago que se le da no es un regalo, es algo, es una retribución a su trabajo, ¿cierto? O sea, me imagino todos aquí o la mayoría trabajamos y tú haces un trabajo y de pronto vas a un lugar y no sé, vamos a suponer que trabajas en un banco, entonces vas al banco y haces tus llamadas o atiendes en una caja o de pronto trabajas vigilando un lugar, entonces cuando llega el fin de mes y te dan tu pago, no te están dando un regalo, te están dando una retribución al trabajo que tú has hecho. Pero, dice, en cambio, si uno o sea, cree en Dios, si uno le cree a Dios que hace justo al pecador, ¿ok? O sea, si uno tiene fe, confía, le cree a Dios, entonces Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Es decir, esta justificación es un regalo, porque no es algo merecido. No te están dando una retribución por algo que hayas hecho. Es un regalo porque no has hecho nada que merezca el favor de Dios. Y sin embargo, simplemente por la fe, digo simplemente es un decir, ¿no? Porque es algo profundo, pero por creerle a Dios, Dios te reconoce como justo. No, no sé cómo lo ves tú, para mí me parece súper increíble esta idea. Versículo 6. Dice, David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados? ¿O corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Pero ¿cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Y Abraham es Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Esta parte apunta mucho a los judíos, ¿no? Es como que él los está ayudando a ver el tema de que Abraham fue reconocido como justo antes de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión era para los judíos la señal de que alguien era parte del pueblo de Dios. Pero entonces ellos llevaban y decían, por ejemplo, si alguien tenía, ponía su fe en Jesús y era bautizado, pero no había sido circuncidado, ellos decían, no, tienes que ser circuncidado para que realmente seas un cristiano verdadero o para que realmente estés bien con Dios. Veían el tema del judaísmo o del cristianismo como un complemento del judaísmo, pero Pablo dice, no, Abraham fue reconocido como justo antes de la circuncisión. En realidad la circuncisión vino a ser más como una señal o como un sello de algo que ya había ocurrido, de algo que ya había pasado. Dios recibió o tuvo en cuenta la fe de Abraham y fue por esa fe que lo reconoció como justo, y esto fue antes de ser Abraham circuncidado. Por eso es que Abraham viene a ser el padre de la fe, porque es el modelo de la fe. Él nos muestra el camino y nos hace ver, si uno quiere ser reconocido como justo, ¿qué necesitamos? Poner nuestra fe en Dios, creerle a Él y confiar en Él. Sigamos leyendo, versículo 13. Dice, pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa
en la fe. ¿Ok? Piensen bien en esto que está diciendo Pablo. ¿Ok? Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? No está hablando del pueblo judío como nación, está hablando de todos aquellos que se acercan a Dios por la fe. ¿Ok? Dice Pablo, esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley. O sea, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Él no le dice, para que tú la tengas tienes que cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque Dios sabía que nadie iba a poder hacer eso. Ahora, ¿era el cumplimiento de la ley un camino para llegar a Dios? Sí, siempre y cuando hubiera sido un cumplimiento perfecto. Es decir, en teoría, una persona podría alcanzar, digamos, la justificación a través del cumplimiento de la ley, en teoría, pero en la práctica eso era algo eh, imposible. ¿Sí me explico? En la práctica era algo imposible y Dios sabía que era algo imposible. Por eso Dios no condicionó el ser parte de esa herencia al cumplimiento de la ley. Lo que él más bien dijo es que esa herencia era prometida a través de la justicia que se basa no en el cumplimiento de la ley, sino en la fe. ¿Ok? Aquí tú tienes que visualizar algo así como si aquí está la justificación y hay dos caminos para llegar. Un camino es el cumplimiento de la ley y el otro camino el camino de la fe. Pero por el camino del cumplimiento de la ley nadie puede llegar, porque nadie daría la talla para llegar. Necesitamos el camino de la fe. Una vez puse este ejemplo, ¿no? Y hablábamos. Eh, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido al Cusco, a Machu Picchu. Yo nunca he ido, ¿no? Pero según sé, según me han contado, hay dos maneras de llegar a Machu Picchu. Una es tomando tu tren y otra es haciendo el camino del Inca, que básicamente son 4 días a pie, ¿cierto? Ahora, para aquellos de nosotros que no somos tan, que ya no tenemos un estado físico prodigioso, ¿no? Que de pronto sales a caminar 2 cuadras y ya estás agitado, y aún más en la altura, ¿no? Imagínate que te dijeran, bueno, ¿tú quieres conocer Machu Picchu? Perfecto, 4 días caminando, o sea, en teoría se puede llegar, pero en la práctica uno diría, no, o sea, no hay forma, no voy a aguantar 4 días caminando. Entonces te dicen, bueno, hay una buena noticia, tenemos otra manera, pagas y te subes en el tren y el tren te lleva. Ah, pues tomamos esa, ¿no? Esa es una buena noticia. Cuando pienso en eso, me hace acordar, obviamente salvando las distancias, en esta idea de alcanzar la salvación, ¿no? Es como que el camino de la ley es como el camino del Inca y la fe es como irte en tren. O sea, sí, obviamente para aquellos que no son deportistas y se dan cuenta que no van a poder hacer el camino del Inca. eh, en teoría pueden haber dos caminos, pero en la práctica solamente nos queda el camino de la fe. Por eso dice ah, aquí Pablo, ¿no? Que en el versículo 14 dice, pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Entonces, aquí es donde Pablo nos ayuda a ver eso, ¿no? Dice, si los que van a recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces para qué fe? O la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero cuando no hay ley, entonces no hay faltas contra la ley. Sigamos leyendo, versículo 16. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley,
sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Pablo ayuda también esta parte, iba con el tema de los judíos, ¿no? Porque, ok, entonces si los no judíos no tenían la ley, que no podían llegar entonces a alcanzar la salvación. Y por eso Pablo dice, no, porque por esa razón es que también está la fe, la confianza en Dios. Porque si solamente hubiera el camino de la ley, entonces los demás no tendrían esperanza. Pero por eso Dios, en su promesa, toma el camino de la fe. Y esa fe es la que nos lleva a poder ser partícipe de las promesas de Dios. Y por eso Abraham, como padre de la fe, viene a ser padre de todos nosotros. Y dice, este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Versículo 18. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. ¿Se acuerdan lo que vimos? El pasaje de Génesis 15 era la promesa de Dios, tus descendientes van a ser numerosos. Pero es interesante porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de ser padre de muchas naciones, es más, cuando le hace la promesa de que va a tener un hijo, Abraham tenía 75 años. ¿Ok? Abraham tenía 75 años cuando Dios le hace la promesa. Obviamente estaba mayor y además de eso su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Le dice a los 75 años. ¿Saben cuántos años pasaron para que Abraham y Sara tuvieran un hijo? 25 años. O sea, Dios le hizo la promesa a Abraham cuando Abraham tenía 75, pero su hijo nació cuando él tenía 100. O sea, a ver, Marco dice, Abraham tenía fe y cumplía la ley. No, Abraham tenía fe, pero no hay forma de saber que cumplía la ley porque todavía no había ley. ¿Ok? La ley viene todavía en el tiempo de Moisés. Abraham fue reconocido por su fe. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo, él tenía 75. Ahora, ¿te puedes imaginar eso? Cumple 76, 77, 78, 80, 85 y no había hijo. Imagínate qué pasaría con nosotros. Si alguien te promete algo y pasa un día, 10 días, un año y no ocurre lo que te han prometido, ya uno dice como que ya échale tierrita, ¿no? O sea, no va a pasar, no va a ocurrir. Pero Abraham le creyó a Dios. Y fíjense lo que dice acerca de Abraham. Dice que cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Es decir, en circunstancias en que ya la gente tiraría la toalla, en que gente diría, no, ya no hay forma, esto no va a pasar, Abraham tenía esperanza. Y por eso llegó a ser padre de muchas naciones conforme lo que Dios le había dicho, así será el número de tus descendientes. Versículo 19. La fe de Abraham, esta parte es increíble, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Es desafiante la fe de Abraham. O sea, mientras que tal vez lo que nos puede ocurrir a muchos de nosotros es que mientras más pasa el tiempo sin que alguien cumpla una promesa, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Confiamos más o confiamos menos? Normalmente confiamos menos, ¿no?
Es como que te hacen una promesa y más pasa el tiempo, ya es como que, bueno, no va a ocurrir. Pero con Abraham pasó lo contrario. Dice que su fe no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. Dice que él miraba a su esposa Sara y se daba cuenta que ya estaban casi muertos. Y además que ya eran demasiado viejos para tener hijos. Es como que Dios lo llevó al límite de la improbabilidad. Pero de manera increíble, dice que mientras más pasaba el tiempo, mientras más pasaba el tiempo sin que se cumpliera la promesa, la fe de Abraham, en lugar de debilitarse, se hacía más fuerte. ¿Cómo uno entiende eso? Mientras más pasaba el tiempo, Abraham estaba más convencido de que Dios le iba a dar un hijo. Más convencido. Es impresionante. Dice que no dudó ni desconfió de la promesa de Dios. Dice que más bien tuvo una fe más fuerte. Su fe se hizo más fuerte conforme pasaba el tiempo, más convencido de que Dios le iba a dar el hijo que él le había prometido. Y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 5, y pasaron 10, y pasaron 15, y conforme pasaban los años, Abraham, no sabemos, pero de pronto decía, wow, ya se acerca, y está cada vez más cerca el momento en que Dios nos va a dar un hijo. Su fe se hacía más fuerte. Dice la Biblia, al final del versículo 20, alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Saben, Abraham fue el padre de la fe, es el padre de la fe, no por sus acciones, no por sus hechos. Justo el día de ayer hablábamos de Abraham y veíamos, si ustedes quieren leer la historia de Abraham completa, pueden ir al Génesis y es una historia de un hombre con muchas debilidades, un hombre que era propenso a la mentira, un hombre que era temeroso de los conflictos con los demás, no le gustaba lidiar las cosas con los demás, prefería decir sí a tener un conflicto, prefería ceder a tener un conflicto, a veces prefería mentir a tener un conflicto. Pero este hombre, con todas sus debilidades, era un hombre que confiaba en Dios de una forma impresionante, que no dudaba de las promesas de Dios, ni desconfiaba que cuando Dios le decía voy a hacer esto, para Abraham eso era, esto va a pasar porque va a pasar. Y no había forma de que él dudara de lo que Dios le había dicho. Ahora, ojo con algo, quiero aclarar esto porque es bien importante. La fe de Abraham tenía que ver con una confianza en que iban a ocurrir las promesas de Dios. ¿Ok? No, a ver, Ana María dice, tengo una duda, dijiste no había ley en ese tiempo, ¿en qué se basaría la fe de Abraham? Porque tenía una relación con Dios. ¿Cómo así tenía una fe fuerte si no había escrituras? Pues porque su fe era en lo que Dios le decía. O sea, cuando hablamos de fe, nos estamos refiriendo a creerle a Dios. Cuando Dios interactuó con Abraham y Dios le decía, Abraham, haz tal cosa y a donde yo te voy a llevar, Abraham lo escuchaba y le creía y hacía lo que Dios le decía. O en otro momento, cuando le dice, toma tu hijo Isaac y vas a llevarlo al lugar que yo te voy a mostrar y ahí lo vas a sacrificar. Y Abraham se levantaba temprano y hacía lo que Dios le indicaba. O sea, Abraham le creía a Dios porque Dios le hablaba directamente, exactamente como dice Marlene. Entonces, la fe de Abraham se basaba en que le creía a Dios, en que en esa relación con Dios, cuando Dios le decía, haz tal cosa y yo voy a hacer esto, Abraham le creía y de alguna manera hacía lo que Dios le pedía o simplemente esperaba si tenía que esperar, pero él estaba convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. Pero, como decía hace un momento, fe es confiar en las promesas de Dios, en lo que Dios dice. Yo voy a hacer tal cosa y yo le creo a Dios. No, no es fe creer, o digamos,
que yo quiera que Dios haga algo o que yo quiera creer que Dios va a hacer algo, pero algo que de pronto Dios no me ha prometido. Y yo digo, no, yo tengo fe que esto va a pasar. Pero si Dios no te lo ha prometido, entonces, ¿sí? Me dejo entender, no podemos decir algo va a pasar si Dios no ha prometido que algo va a pasar. A veces tenemos esa confusión, de pronto tenemos una enfermedad o algún ser querido tiene una enfermedad y decimos, no, yo tengo fe que él se va a sanar. La verdad es tal vez no va a sanar, porque Dios no ha prometido que no nos vamos a enfermar, o que no vamos a morir, o que la gente que queremos no se va a enfermar o no va a morir. Podemos pedirle a Dios en oración, podemos pedirle a Dios que haga esto, lo que nosotros queremos, pero fuera de eso, simplemente nos queda esperar cuál va a ser su voluntad. El problema es que a veces queremos que Dios haga algo y decimos yo confío y sé que Dios lo va a hacer y de pronto no ocurre. Entonces, y nos desilusionamos, ¿no? Ray dice, probablemente la fe de Abraham venía de al ver la creación, reflexionó a que había un Dios bueno. Esa fe se acrecentó cuando Dios le habló y fue creyendo y confiando. Y tal vez, no, es un poco complicado entender cómo se dio ese inicio, pero lo que sí sabemos, porque Abraham vivía en un pueblo pagano, en un pueblo politeísta. Entonces cuando Dios habla con Abraham, algo en Abraham hizo que él le confiara y le creyera. Y a partir de ahí construyó una amistad con Dios. Llegó a ser conocido como amigo de Dios. Por aquí también pregunta Miluska, ¿cómo estás, Miluska? Gusto saludarte. Dice, ¿cómo sabes qué es lo que Dios ha prometido? Es una buena pregunta. En las escrituras podemos encontrar las promesas de Dios, ¿no? Y entonces podemos desarrollar fe en esas promesas. Hay algunas promesas con condición, hay otras promesas sin condición, pero podemos confiar en ellas, ¿no? Leyendo las escrituras podemos encontrar sus promesas o en todo caso sus declaraciones y creerle. Y hay muchas de estas, ¿no? Seguramente las iremos viendo, pero por ejemplo, es una promesa de Dios que si uno se arrepiente y se bautiza, Él te perdona tus pecados. Y por esa razón, cuando vamos al agua del bautismo, confiamos en eso que Dios ha dicho, confiamos en la palabra de Dios. Esa es, por ejemplo, una promesa. Y podemos tener fe y construir sobre esa promesa. Entonces, hay que diferenciar lo que es fe y lo que no es fe. No es fe creer que Dios va a hacer algo que no nos ha prometido. ¿Ok? Aunque eso no significa que no podemos pedirle algo que realmente querramos. Si queremos que Dios actúe y que, no sé, haga algo, se lo podemos pedir. Y luego de eso, esperar. Porque muchas veces Dios nos puede responder sí a lo que le pedimos o nos puede responder que no a lo que le pedimos. Terminamos entonces, dice, versículo 23, dice, y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos, ¿no? Entonces aquí Pablo termina esta sección diciendo que así como fue con Abraham, dice, esto no funcionó solamente para él, sino que también funciona para nosotros, de que Dios nos toma en cuenta nuestra fe si nosotros creemos en Jesús, creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, si ponemos nuestra confianza en Él. Dice Rebeca, creerle a Dios es fe. Sí, exactamente. El inicio de la fe es creer en Dios, en Hebreos 11:6, ¿no? Lo voy a leer para que recordemos justamente este tema de la fe. Dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan.
Y de hecho en el versículo 1 dice, tener fe es tener la plena seguridad, perdón, de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe, o sea, porque pusieron su confianza en Dios y porque pusieron su confianza en lo que Dios les decía. Si ustedes leen, les puedo dejar eso para que lo puedan comprobar. Leen Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, se van a dar cuenta que muchos de estos héroes de la fe, ¿por qué llegaron a ser héroes de la fe? Porque le creyeron a Dios. Y por eso Dios los consideró justos. Van a encontrar ahí hombres y mujeres cuyas acciones muchas veces no eran las que uno diría que rectas. Y sin embargo aparecen como héroes o como heroínas de la fe. Y vemos que en los ejemplos de fe se da cuando gente ponía su confianza en Dios y debido a eso actuaba u obraba. Entonces el Romanos 4 nos habla de Abraham y lo que nos deja es un ejemplo grande de lo que es ser un hombre o ser una mujer de fe. ¿Por qué es importante esto aquí? Porque lo que viene después, cuando entremos al capítulo 5 y capítulo 6, más el 6, es que Pablo nos va a mostrar cómo nuestra fe va a tener que funcionar para conectar o para engranar con la promesa de Dios o con la gracia de Dios que nos puede llevar a la salvación. Por eso es importante tener claro que fe es creerle a Dios, porque ahora Pablo va a decir qué es lo que le tenemos que creer. Él nos está hablando de salvación. Entonces él lo que quiere decir que en su mensaje él nos va a decir, para ser salvos, este es el camino. Y ver ahí es donde le tenemos que creer. Les pongo un ejemplo como manera de adelanto. Cuando Dios salva a Noé y a su familia del diluvio, le dice a Noé, Noé, construye el arca y construyela de la manera que yo te voy a decir por qué voy a hacer tal cosa, voy a mandar un diluvio, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Noé hizo todo tal como Dios le dijo, construyó el arca. Se demoró 120 años en construir el arca. ¿Tú te imaginas eso? 120 años. Es más, dice que cuando Dios le dijo que construye el arca, le dijo, y ahí vas a entrar con tus hijos. Pero cuando le dijo, Noé no tenía hijos. O sea, le hablaba de algo que aún no ocurría. ¿Por qué Noé fue un hombre de fe? Porque le creyó a Dios y empezó a construir el arca. Y luego, cuando vino efectivamente el diluvio, aunque toda la gente se burlaba, él se metió al arca y dice en Primera de Pedro que Dios lo salvó a los 8 que estaban dentro del arca. La pregunta sería, Dios necesita, pónganse a pensar en eso, si Dios quería salvar a Noé y a su familia, ¿realmente Dios necesitaba un barco para salvarlos? Claro que no, o sea, Dios los podía haber salvado de muchas formas. Los agarraba, simplemente hacía que no murieran, no sé. O sea, Dios no necesitaba un barco para salvarlos, pero fue la manera en que Él determinó que estos se iban a salvar. Y se lo dijo a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó. Y como le creyó, ¿qué más hizo? Producto de creerle, construyó el arca. Es decir, de alguna manera, las acciones que Noé hizo fueron obras que provenían de la fe, no obras que venían de la ley. Noé construyó el arca porque le creyó a Dios. Su obediencia fue producto de su fe. Entonces, aunque Dios no necesitaba el arca para salvarlo, fue la manera en que le dijo a Noé, así te voy a salvar, Noé. Y Noé le creyó e hizo todo tal como Dios se lo había dicho. Algo así es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Dios nos dice, yo te quiero salvar y te voy a salvar de esta manera. Esta es la manera en cómo vas a ser salvo. Esta es la manera como yo voy a proveer de salvación. Y ahí nosotros, es la respuesta que nosotros demos a eso, va a mostrar si le creemos o si no le creemos.
si ponemos nuestra fe en Él o no la ponemos. ¿Sí me explico? Eso es algo clave para lo que viene después. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy.